Señor, este Hijo tuyo, para que proclame dignamente el Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, Aleluya, aleluya. Acojan la palabra de Dios, no como palabra del hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, proclamo con alegría el Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que cree en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la ajena, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la ajena. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la ajena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque cada uno será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por medio de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. El evangelio hoy nos trae algo que era muy recurrente en Jesús y en el pensamiento semítico, en el pensamiento mesopotámico, en el pensamiento judío, que era hacer símiles, comparaciones, analogías, parábolas, comparaciones con circunstancias de la vida. Y esto le dio un gran resultado a Jesús porque le ayudó a entrar a todos los niveles sociales. Jesús se reunía, participaba, predicaba, sanaba, liberaba en todos los niveles, desde los más pobres, más ignorantes, hasta los más sabios y los más ricos. Y algo muy importante del proceso de evangelización de Jesús, de llevar la buena nueva, es el cambio personal, el encuentro realmente, no solo físico como los fariseos exigían en todos sus mandamientos y rituales de purificación, que eran muy exactos, eran muy correctos, los hacían milimétricamente perfectos, pero su corazón estaba lejos del Señor. Hablábamos la vez pasada que el corazón es la fuente de la vida, de la sabiduría, de la conciencia. Para el judío no es simplemente lo sentimental, ay, es que yo te quiero, yo te amo, sino que del corazón viene toda la esencia del ser humano. Y Jesús quería y brindaba un conocimiento especial para acercarnos a Dios, para purificarnos, para cambiar, para transformarnos. Y también debemos de entender de que Jesús lo debemos de estudiar, lo debemos de comprender, decodificar las enseñanzas de Jesús, entrar en la mente de Jesús para entender qué es lo que Él nos quiere dar. Si nosotros cogemos textualmente, así como dice la Biblia, lo que dice y lo llevamos a la práctica,
pues estaríamos haciéndonos daño. Hay que darle una interpretación. Por eso Jesús va en contra de lo que los fariseos, saduceos, esenios y otras comunidades buscan de llevar a un extremo. Se vuelven extremistas en hacer cosas, se vuelven perfeccionistas en hacer rituales de purificación, en hacer las cosas milimétricamente, pero hacerlas por hacerlas y no cambiar su mente y su pensamiento, su corazón. Su corazón lo tienen alejado completamente de Dios. Entonces es cuando Jesús a través de estos dichos y hechos que se recopilan en los evangelios, nos habla de la sal, que si se pierde, que de que nosotros debemos de ser sal en el mundo, o sea, debemos de darle un valor agregado a la humanidad, un cambio especial, y nos habla de que si tu mano te hace pecar, córtatela, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, si tu pie te hace pecar, córtatelo, porque es mejor entrar ciego, manco, cojo al reino de los cielos que perder la vida eterna. Él no está diciendo literalmente, vaya córtese una mano, vaya córtese un pie o sáquese un ojo, porque en esa época y actualmente un sentido, los sentidos que nosotros tenemos, el de la vista por ejemplo, el tacto, nuestras manos, son muy importantes para trabajar, para estudiar, para vivir, para hacer las cosas cotidianas. En este caso era más fuerte todavía en ese tiempo, porque una persona que era manca, que era cojo, que era ciego, primero lo veían como maldito, como maldecido, como que estaba pagando algo de los antepasados o él había cometido algo y Dios lo había castigado. Entonces se volvía un proscrito, un paila, donde tenía que estar fuera de la sociedad. Entonces lo discriminaban. Entonces buscar el reino de los cielos a veces nos va a llevar a que tengamos que tomar decisiones y que tengamos que hacer cosas a veces muy radicales en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y eso era lo que Jesús les estaba diciendo a ellos. No les está diciendo sáquese el ojo, córtese la mano literalmente, sino a través de símiles, de comparaciones, de un lenguaje semítico, lenguaje de sabiduría, para que entendiéramos, para que ellos en ese tiempo entendieran y nosotros entendiéramos en este tiempo, que nosotros tenemos que andar en un proceso espiritual y que ese proceso espiritual se cumple cuando nosotros vayamos al reino de los cielos. Eso quiere decir que a lo largo de todo el camino de la vida vamos a tener muchas dificultades, vamos a cometer errores, vamos a concebir pecados, pero que Dios busca, Jesús busca un cambio, una transformación, no solo en lo físico, sino en lo interior, no solo como los fariseos, los saduceos, los levitas, los maestros de la ley, los esenios y otros grupos que lo hacían porque pensaban de que Dios miraba lo que ellos hacían físicamente, y eso era lo importante, que sí era importante, sí, pero fundamental era lo que es el cambio interior, la transformación. Entonces, eso no es algo que se logre de la noche a la mañana, y es un proceso. Por eso el Señor nos enseña en su Sagrada Escritura que debemos de pedir mucho al Espíritu Santo, que debemos de pedir mucho al Señor para que ese cambio personal, ese cambio interior en el corazón se dé, empezar a cortar y a sacar muchas cosas que no sirven. San Pablo lo llamaba dejar morir al hombre viejo. Nosotros cargamos muchas cosas genéticas, por ejemplo, de programación que nos la inculcaron en nuestra familia, de educación, sociales, culturales, que eso hace que creamos que estamos haciendo el bien, pero no lo estamos haciendo. Entonces Jesús viene a darnos una nueva programación. Para eso tenemos que ir cortando y sacando muchas cosas que nosotros guardamos en nuestra mente. Bloqueos, taras, condicionamientos psicológicos, físicos, espirituales, que hacen de que nosotros estemos ligados a muchas cosas materiales. Y ahí viene la primera lectura, donde habla de que los ricos serán juzgados, pero debemos de entenderlo porque a veces no lo entendemos bien y tenemos que por eso conocer la Sagrada Escritura. El problema no es la riqueza, el problema no es recibir cosas materiales, el problema es cuando esas cosas materiales le ponemos como número uno y vamos en contra del primer mandamiento de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces amamos más a otras cosas en la vida, y ahí es cuando estamos siendo infieles
a Dios y lo estamos traicionando. Por eso los problemas actuales de injusticia social, económica, política, espiritual, las guerras que ya se iniciaron, es porque dentro de sus corazones no está Dios, sino las cosas materiales, el poder, el reconocimiento, las armas, el dinero, el sentirse más que los demás. Nosotros no somos presidentes de naciones, nosotros somos personas de común y a pie. Pero Jesús también nos llama a nosotros a que tenemos que empezar a cortar todas esas cosas negativas, esa soberbia, ese ego, ese deseo de imponer nuestra voluntad hacia los demás, de hacer nuestra voluntad sobre todas las cosas y no la voluntad de Dios sobre todas las cosas, sino nuestros deseos y caprichos. Por eso es que el Señor nos llama, y se lo decía a los apóstoles, se lo decía a los discípulos, a los que lo seguían, y hoy nos lo dice a nosotros, que tenemos que replantear dentro de nuestro ser todo lo que hay que cortar, todo lo que hay que cambiar, todo lo que hay que modificar. A veces esas programaciones, esa educación, esas taras, así se llama en la Sagrada Escritura, genealógicas, que traemos en nuestra genética, hace que nosotros sigamos unos parámetros. Igual en la sociedad donde nosotros nacemos, nos desarrollamos, la educación que tenemos, hacen de que nosotros sigamos un parámetro y lo volvamos y lo repitamos y lo repitamos y lo repitamos. Y eso es lo que ha vivido la sociedad desde el inicio. Por eso todas las sociedades han habido guerras. Por eso el relato de Caín y Abel, Caín matando a Abel. Y muchas cosas que podemos ver en la humanidad, de soberbia, de rabia, de violencia, de egoísmo, de brujería, de maldiciones, de ruina, de muchas cosas van ligadas a todos esos condicionamientos. Hoy nos llama el Señor de que tenemos que replantear qué es lo que debemos cambiar realmente en nuestra vida. Va a ser doloroso, no va a ser fácil. Jesús era muy pragmático, era muy radical en muchos temas. Y Él quiere que nosotros seamos radicales en muchos temas, sobre todo de nuestro crecimiento espiritual. Y que vayamos cortando. Él sabe que somos imperfectos, sabe que cometemos errores, pero no por eso toda la vida tenemos que seguir en un círculo vicioso, viviendo y recapacitando y volviendo a vivir esos mismos errores. Error cometido, se pide restauración, se pide perdón, se pide liberación, se empieza algo que se llamaba en lo antiguo, los padres de la iglesia lo llamaban el propósito de enmienda o de cambio, hoy se llama conversión, hoy se llama propósitos. Pongámonos esos propósitos claros, de decir, bueno, voy a dejar la soberbia, voy a dejar la altanería, voy a dejar el egoísmo, voy a empezar. Y poco a poco el Señor nos va a ir ayudando. Él pone una meta alta, una vara alta para que nosotros lo podamos seguir. Eso no quiere decir que nosotros ya alcancemos ese proceso espiritual. Él pone la meta, nosotros vamos llevando ese proceso. Llegará el día que nosotros podamos cortar todas esas cosas de raíz y poder recibir bendiciones espirituales y materiales y prepararnos para el reino de los cielos.